la vastedad del desierto iraquí, donde las arenas cuentan historias de antiguos conflictos y ecos de un presente turbulento, un soldado enfrenta no solo las realidades de la guerra, sino también las batallas internas de su propio ser. Esta es la historia de James Carter, sargento del ejército de los Estados Unidos, cuya vida en el campo de batalla se entrelaza con los hilos del deber, la valentía y la nostalgia por un hogar lejano. En una nochebuena como ninguna otra, Carter y su equipo son sumergidos en un torbellino de peligro y desesperación, mientras vigilan un área marcada por la inestabilidad y la amenaza constante. Lo que comienza como una misión rutinaria, pronto se transforma en una lucha por la supervivencia, una prueba de coraje frente a un enemigo invisible y despiadado. Mientras el frío del desierto se entremezcla con el calor de la batalla, Carter se enfrenta no solo a los horrores de la guerra, sino también a los fantasmas de su pasado y a la incertidumbre de su futuro. Cada decisión, cada movimiento, lleva consigo el peso de la vida y la muerte, no solo para él, sino para aquellos que lo rodean. Esta es una historia de conflicto y de esperanza, de pérdida y de redención. Es un viaje a través de las sombras de la guerra y la búsqueda incansable de la luz en la oscuridad. A través de los ojos de un soldado, exploramos los rincones más profundos del alma humana, donde el amor y el miedo, la fuerza y la vulnerabilidad se entrecruzan en el campo de batalla de la vida. Bienvenidos a Código Rojo, Nochebuena en el desierto de Irak. Un relato de valentía, sacrificio y la eterna búsqueda del camino de regreso a casa. El sol caía tras las dunas, pintando el cielo de naranja y rojo. Mi nombre es James Carter, sargento del ejército de los Estados Unidos, y esa Nochebuena me encontraba en una base militar en el corazón del desierto iraquí. A mi alrededor, los rostros curtidos de mis compañeros reflejaban una mezcla de nostalgia y determinación. Estábamos lejos de casa, pero juntos, unidos por una causa común. Nuestra misión era clara pero peligrosa: vigilar un área conocida por ser un punto caliente de actividad insurgente. A pesar de ser Nochebuena, el enemigo no descansaría, y nosotros tampoco podíamos permitirnos ese lujo. Mientras la oscuridad envolvía el desierto, la tensión crecía. Todos estábamos alerta, sabiendo que la tranquilidad podía romperse en cualquier momento. Esa noche, el silencio era nuestro aliado y enemigo a la vez. La noche avanzaba y con ella, el frío del desierto se hacía más intenso. Estábamos reunidos alrededor de una pequeña fogata, cuando el radio cobró vida. La voz del capitán Johnson rompió la calma. Código rojo. Repito, código rojo. Actividad hostil detectada a 2 kilómetros al norte de nuestra posición. En un instante, la calidez de la fogata fue reemplazada por la frialdad de la adrenalina. Nos pusimos en movimiento rápidamente, cada uno asumiendo su rol con precisión militar. Nos equipamos y nos preparamos para enfrentar lo desconocido. Mientras nos aproximábamos al área indicada, el silencio de la noche era cortado solo por el sonido de nuestras botas sobre la arena y el ocasional crujir de los equipos. Al acercarnos, la luna iluminaba lo que parecía ser un pequeño campamento insurgente. La orden era clara: reconocer y neutralizar la amenaza. Nos dividimos en 2 grupos para flanquear el campamento. Avanzamos con cautela, conscientes de que cada paso podía ser el último. El corazón me latía fuerte en el pecho, y mis manos, aunque firmes, no podían ocultar el ligero temblor causado por la tensión. De repente, disparos rompieron la noche. El grupo de reconocimiento había sido detectado. La batalla había comenzado. Las balas surcaban el aire, levantando nubes de arena a su paso. Nos movíamos rápidamente, buscando cobertura mientras respondíamos al fuego enemigo. La oscuridad y el caos de la batalla se entremezclaban, haciendo difícil distinguir amigo de enemigo. El sonido de un RPG, lanzagranadas, surcando el aire, anunció una nueva fase en el combate. Una explosión cercana me lanzó al suelo, aturdiéndome por unos momentos. Me reincorporé rápidamente, ignorando el zumbido en mis oídos y el polvo en mis ojos. Teníamos que neutralizar la amenaza antes de que pudieran hacer más daño. La lucha fue intensa, pero finalmente logramos superar al enemigo. El silencio regresó al desierto, un silencio pesado, cargado con el costo de la batalla. Nos reagrupamos, contando las bajas y atendiendo a los heridos. Aunque habíamos ganado, el precio había sido alto. Algunos buenos soldados no volverían a casa. Sentado en la arena, mirando las estrellas, reflexioné sobre lo ocurrido.
La guerra nos había traído a este lugar lejano, en una Nochebuena que nunca olvidaríamos. La paz y el calor del hogar parecían más distantes que nunca. Con el primer rayo de sol, regresamos a la base. El camino de vuelta estuvo marcado por un silencio reflexivo. Cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, procesando los eventos de la noche. Al llegar, nos recibieron con respeto y una silenciosa solidaridad. Esa noche habíamos enfrentado el terror y la incertidumbre, pero también habíamos reafirmado nuestra resolución y coraje. De vuelta en la base, el contraste entre la serenidad del amanecer y el caos de la noche anterior era inquietante. Me senté solo en un rincón, apartado del bullicio de los demás. Mis pensamientos estaban enredados en recuerdos de la batalla, en los rostros de los compañeros caídos, en el sonido ensordecedor de los disparos. Miré a mi alrededor. Algunos soldados intentaban animarse entre sí, mientras otros se sumergían en un silencio sombrío. Era Nochebuena, pero no había espacio para celebraciones. En vez de villancicos, lo único que resonaba en nuestros oídos era el eco de la guerra. Entonces recordé la carta. Había traído conmigo una carta de mi hija, Emma, que había decidido abrir en Nochebuena para sentirme más cerca de casa. Con manos temblorosas extraje el sobre de mi bolsillo. La letra infantil en el frente decía: para papá. Al abrir la carta, las palabras de Emma me trasladaron a un mundo lejano, lleno de amor y simplicidad. Hablaba de la escuela, de sus amigos, y de cómo extrañaba nuestras noches de películas. Terminaba con un: te amo, papá, vuelve a casa pronto. Las lágrimas brotaron de mis ojos. En ese momento, la distancia entre el desierto iraquí y mi hogar en los Estados Unidos se sintió insuperable. Mientras intentaba recomponerme, el capitán Johnson se acercó. Carter, necesitamos hablar. Su tono era serio, y supe que algo estaba por suceder. Nos dirigimos a su oficina, donde me informó de una nueva misión, una operación de reconocimiento en un área aún más peligrosa. A pesar del cansancio y el dolor emocional, sabía que no podía rechazar el llamado del deber. Los siguientes días estuvieron llenos de preparativos intensos. Nuestro equipo fue reforzado con nuevos miembros, cada uno llevando consigo sus propias historias y determinación. Durante los entrenamientos, no podía evitar pensar en Emma y en su carta. Me aferré a sus palabras como fuente de fuerza. Sabía que tenía que volver a casa, no solo por mí, sino por ella. La noche antes de la misión, el campamento estaba en silencio. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. Revisé mi equipo una y otra vez, asegurándome de que todo estuviera en orden. No pude dormir. Las imágenes de la última batalla me perseguían, mezclándose con los recuerdos de casa. Estaba atrapado entre dos mundos, luchando por encontrar mi lugar en ambos. Antes del amanecer, nos reunimos para una última revisión. El capitán Johnson nos miró a cada uno y dijo: confío en cada uno de ustedes. Manténganse alerta, manténganse vivos. Nos embarcamos en vehículos blindados, adentrándonos en la oscuridad del desierto. Mi corazón latía fuerte, no solo por el miedo y la anticipación, sino también por la esperanza. La esperanza de que, a pesar de todo, encontraríamos el camino de regreso a casa, a un lugar donde la guerra era solo un recuerdo lejano. El amanecer nos encontró profundamente inmersos en el corazón del desierto. El terreno era traicionero, lleno de dunas y valles ocultos. A medida que el sol ascendía, el calor se intensificaba, convirtiendo el interior de nuestros vehículos en hornos. Mis pensamientos fluctuaban entre la misión y flashes de recuerdos familiares. Cada kilómetro que recorríamos aumentaba mi ansiedad. Sabía que cada movimiento en el desierto podría ser observado por ojos enemigos. De repente el convoy se detuvo. Frente a nosotros, una serie de vehículos abandonados yacían dispersos, señal de una emboscada reciente o de una retirada apresurada. El capitán Johnson ordenó un alto para investigar. Nos desplegamos con cautela, cubriendo cada ángulo. El silencio era perturbador. Mientras revisaba los vehículos, un destello captó mi atención. Era un objeto pequeño, brillante, medio enterrado en la arena. Al acercarme, descubrí que era una fotografía desgastada de una familia. Esa imagen me golpeó profundamente, recordándome lo que todos estábamos sacrificando. Antes de que pudiéramos reaccionar, el silencio fue roto por una explosión. Una mina había sido detonada bajo uno de nuestros vehículos. En segundos, el área se convirtió en un caos de fuego y gritos. Respondimos al ataque, pero nuestro enemigo era escurridizo, moviéndose entre las sombras del desierto.
La batalla se intensificó, y cada segundo parecía una eternidad. La lucha por la supervivencia nos empujó al límite. Nos movíamos con una mezcla de miedo y adrenalina, respondiendo a un enemigo que parecía estar en todas partes, y en ninguna a la vez. En un momento de calma relativa me encontré junto al vehículo dañado, ayudando a un compañero herido. Sus palabras entre sollozos fueron un recordatorio sombrío de lo preciosa que es cada vida. El capitán Johnson, viendo la situación desventajosa, ordenó una retirada estratégica. No podíamos ganar en aquel terreno desconocido y peligroso. La decisión fue difícil, pero necesaria. Nos reagrupamos y comenzamos la retirada, cubriendo nuestras espaldas mientras nos alejábamos del área de la emboscada. Cada paso atrás era una mezcla de alivio y frustración. Esa noche, mientras nos refugiábamos en una formación rocosa, la realidad de nuestra situación se asentó. Estábamos cansados, heridos y desmoralizados, pero también estábamos vivos, y eso significaba una oportunidad para luchar otro día. Mirando las estrellas, pensé en Emma y en su carta. Esa conexión con mi hogar me dio la fuerza para enfrentar lo que vendría. Sabía que tenía que sobrevivir, por ella y por todos los que esperaban nuestro regreso. Los días siguientes fueron un blur de movimiento y vigilancia constante. Cada amanecer traía nuevos desafíos, pero también nos acercaba a la seguridad de nuestra base. Finalmente, tras lo que parecieron semanas, vimos a lo lejos las estructuras familiares de nuestra base. El alivio que sentía al cruzar esas puertas era indescriptible. De vuelta en la base, mientras me recuperaba de las heridas y el cansancio, reflexioné sobre la misión, sobre los que habíamos perdido y los que habían sobrevivido. Sabía que la guerra continuaría, con sus horrores y sus momentos de heroísmo. Pero en ese momento, lo único que importaba era la promesa que me había hecho a mí mismo y a Emma: volver a casa. Esa Nochebuena en el desierto de Irak había cambiado mi perspectiva para siempre. Ahora cada día era un paso más hacia ese reencuentro anhelado, hacia el abrazo de mi hija y la paz que solo el hogar puede ofrecer. El regreso a la rutina de la base, lejos de ser un alivio, fue un desafío. Los sonidos y paisajes familiares ahora parecían extraños. Las risas y conversaciones de mis compañeros a menudo se mezclaban con los ecos de los disparos y explosiones en mi mente. Me sumergí en el entrenamiento y en las tareas diarias, intentando mantener a raya los recuerdos de la misión. Pero cada noche, cuando me acostaba, las imágenes volvían, vívidas y perturbadoras. Finalmente, tuve la oportunidad de llamar a casa. Al escuchar la voz de Emma, un torrente de emociones me inundó. Hablamos de cosas cotidianas, de su escuela, de sus amigos, pero lo que realmente importaba era la conexión, el sonido de su voz, la risa que tanto había extrañado. Prometí volver pronto, una promesa que sentía más cerca que nunca. La llamada renovó mi determinación de sobrevivir y regresar a casa. Una mañana, el capitán Johnson nos reunió a todos. Había noticias. Una parte de nuestra unidad sería reasignada y enviada de vuelta a los Estados Unidos. La posibilidad de regresar a casa se hizo repentinamente real. La expectativa llenó el ambiente. Cada uno de nosotros esperaba con ansias escuchar su nombre. Cuando finalmente llamaron el mío, sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio por volver a casa, culpa por dejar atrás a mis compañeros. Los días previos a mi partida estuvieron llenos de despedidas. Me encontré con cada uno de mis compañeros, compartiendo momentos y recuerdos, sabiendo que algunos tal vez no nos volveríamos a ver. La guerra nos había unido de maneras que solo quienes han compartido el campo de batalla pueden entender. Nos habíamos convertido en una familia forjada en el fuego del conflicto. El viaje de regreso fue largo y reflexivo. Mirando por la ventana del avión, pensaba en todo lo que había vivido y en las personas que había dejado atrás. La emoción de volver a casa estaba teñida de la tristeza por aquellos que no tuvieron esa oportunidad. Al aterrizar, el sentimiento de estar en suelo estadounidense fue abrumador. Pisar el aeropuerto, ver a la gente moverse despreocupadamente, era como entrar a un mundo diferente. El momento del reencuentro con Emma fue indescriptible. Al verla correr hacia mí con lágrimas en los ojos, supe que todos los horrores y sacrificios habían valido la pena. Su abrazo fue un remanso de paz en el caos que había sido mi vida durante meses. Pasamos horas hablando, reconectando, reconstruyendo el vínculo que la distancia y la guerra habían estirado. Prometí nunca más dejarla.
una promesa que tenía toda la intención de cumplir. Los días siguientes fueron un proceso de adaptación. La vida civil, con sus rutinas y preocupaciones cotidianas, parecía extrañamente ajena. Encontré consuelo en pequeñas cosas: un paseo con Emma, una cena en familia, la tranquilidad de una noche sin alarmas ni disparos. Pero las sombras de la guerra seguían presentes. Las pesadillas, aunque menos frecuentes, continuaban. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y difícil. Decidí buscar ayuda profesional para procesar mis experiencias. Las sesiones de terapia me abrieron los ojos a la profundidad de mis traumas y a la necesidad de enfrentarlos. Con el apoyo de mi familia y amigos, empecé a encontrar la paz que tanto había anhelado. Cada día era un paso hacia adelante, una batalla ganada contra los recuerdos y el dolor. Ahora, mientras escribo esto, miro hacia el futuro con esperanza. La guerra me cambió, pero también me enseñó el valor de la vida, del amor y de la paz. Prometo usar mis experiencias para ayudar a otros, para ser un faro de esperanza para aquellos que todavía luchan por encontrar su camino de regreso a casa. La guerra es solo una parte de mi historia. Ahora es momento de escribir el próximo capítulo. La tropa perdida. Navidad en Nigeria. Todo comenzó con el sonido de tambores distantes, una resonancia que parecía emanar de las mismas entrañas de la selva nigeriana. Yo, el sargento James Carter, desperté sobresaltado en mi carpa, con la sensación de que aquel día Nochebuena sería diferente. Habíamos llegado a Nigeria hace 2 semanas, un destacamento de Naciones Unidas en una misión de paz. Pero esa mañana, la paz parecía más una quimera que una realidad tangible. Mis compañeros de la tropa, una mezcla de soldados de diferentes países, aún dormían. El cielo apenas comenzaba a teñirse con las primeras luces del amanecer. Decidí salir de la carpa para estirar las piernas y contemplar el amanecer. La selva, con su sinfonía de sonidos naturales, tenía algo de mágico, pero también de inquietante. Al regresar al campamento, me encontré con el comandante Lewis, quien me esperaba con una expresión grave. Me entregó un mensaje cifrado que acababa de llegar. Nuestro convoy de suministros, vital para nuestra misión y para los pueblos cercanos, había sido emboscado y se encontraba desaparecido. El mensaje terminaba con unas coordenadas y una orden clara. Debíamos encontrar ese convoy. Reuní a mi equipo, un grupo de hombres y mujeres curtidos en misiones anteriores. Entre ellos estaba Sofía, una médica del ejército con la que había desarrollado una amistad especial. Tras equiparnos, partimos hacia las coordenadas indicadas, adentrándonos en la espesura de la selva. La selva era un laberinto verde, un mundo donde cada paso debía darse con precaución. Avanzamos en formación, atentos a cualquier sonido o movimiento. A medida que nos adentrábamos, el ambiente se volvía más opresivo, como si la misma naturaleza nos observara con recelo. Después de varias horas de marcha, llegamos a un claro donde encontramos los primeros indicios del convoy. Una lona rasgada, casquillos de bala y huellas recientes de vehículos pesados. Estaba claro que había habido un enfrentamiento, pero no había rastro de los suministros ni del personal. Continuamos siguiendo las huellas que nos llevaron a una aldea abandonada. Las chozas estaban vacías, pero en una de ellas encontramos un mural recién pintado que mostraba una escena de guerra y sufrimiento. Era inquietante, y de alguna manera parecía contar la historia de lo que había sucedido allí. De repente, Sofía señaló hacia la selva. Algo se movía entre los árboles. Nos preparamos para lo peor, pero en lugar de un enemigo, apareció un niño, no mayor de 10 años. Estaba asustado y llevaba un collar extraño, hecho de huesos y cuentas. El niño, que se llamaba Kofi, hablaba un inglés básico. Nos explicó que los hombres armados habían llegado a su aldea, tomando todo lo que encontraron y llevándose a varias personas, incluidos los miembros de su familia. Kofi había escapado y se había escondido en la selva. Decidimos llevar a Kofi con nosotros mientras seguíamos la pista del convoy. A medida que avanzábamos, Kofi nos iba contando historias sobre la selva, sus leyendas y sus miedos. Hablaba de los hombres sin rostro, una especie de espíritus o guerreros legendarios que, según él, protegían la selva. La noche empezaba a caer, y con ella, una nueva gama de sonidos emergía de la selva. Decidimos montar un campamento improvisado. Mientras algunos preparaban la comida, otros aseguraban el perímetro. Aquella noche, mientras compartíamos una cena frugal, Kofi cantó una canción en su lengua natal,
una melodía melancólica que parecía hablar de pérdida y esperanza. Después de la cena, mientras los demás dormían, Sofía y yo hablamos sobre nuestras vidas, nuestros miedos y sueños. Era una conversación íntima, un momento de conexión humana en medio de la incertidumbre. Al amanecer, reanudamos nuestra marcha. No habíamos avanzado mucho cuando de repente nos vimos bajo fuego enemigo. Era una emboscada. Nos dispersamos buscando cobertura mientras devolvíamos el fuego. Kofi, aterrado, se ocultó detrás de un árbol. La lucha fue intensa, pero logramos repeler el ataque. Al inspeccionar los cuerpos de los atacantes, descubrimos que eran parte de un grupo rebelde conocido por su brutalidad. Sin embargo, lo que realmente nos desconcertó fue que uno de ellos llevaba una etiqueta de identificación de uno de nuestros soldados desaparecidos. Siguiendo una pista dejada por los atacantes, llegamos a una caverna oculta. Dentro encontramos parte del convoy desaparecido, así como varios rehenes, incluidos miembros de la aldea de Kofi. Estaban asustados pero vivos. Entre ellos estaba el conductor del convoy, herido pero capaz de hablar. Nos contó que habían sido atacados y capturados por los rebeldes, quienes planeaban usar los suministros y los rehenes para fortalecer su posición en la región. Era un juego de poder y supervivencia en esta parte olvidada del mundo. Con los rehenes y lo que quedaba del convoy iniciamos el camino de regreso al campamento. Era un viaje lento y peligroso, pero la esperanza de volver a casa nos mantenía en movimiento. Kofi se reunió con los sobrevivientes de su aldea, y hubo un momento emotivo de reencuentros y lágrimas. La noche antes de llegar al campamento, mientras todos dormían, me senté a escribir en mi diario. Reflexioné sobre la misión, sobre los horrores y la belleza que había presenciado, sobre la resiliencia humana y la fragilidad de la vida. Al llegar al campamento, fuimos recibidos como héroes, pero para mí, la verdadera heroína era la gente que había sobrevivido a las adversidades, como Kofi y su aldea. Habían enfrentado el terror y habían mantenido viva la esperanza. Aquella Nochebuena en Nigeria me enseñó más sobre la humanidad y la guerra de lo que cualquier libro o entrenamiento podría haberlo hecho. Y mientras el mundo celebraba la Navidad, nosotros, la tropa perdida, celebrábamos la vida y la posibilidad de un futuro mejor. Con esta experiencia grabada en mi alma, sabía que nunca volvería a ser el mismo. La selva, con sus secretos y sus lecciones, se había convertido en una parte de mí, un recuerdo permanente de esa Nochebuena que cambió todo.